Bueno, hola, yo soy Luisa y esto es Azur's Clover Books. No voy a decir nada, ¿vale? Creo que voy a empezar a organizarme de otra forma porque me pasa algo y es que a mí me encanta ponerme a grabar, pero me cuesta mucho ponerme a grabar. Es irónico, pero es cierto. Tengo que estar muy en el mood, no me gusta mostrarme de malas maneras o estando como más bajita de ánimo porque yo no quiero transmitir ese bajón de ánimo. Febrero ha sido un mes, no voy a decir complicado porque tampoco ha sido eso, pero sí ha sido un mes difícil de ánimo y también porque me puse mala. Básicamente estuve 2 semanas tosiendo sin parar, entonces justo cuando decidí que sí, que me iba a poner a grabar, no podía grabar porque a cada palabra que decía tosía y me duró 2 semanitas la cosita. Entonces pues bueno, he decidido hacer las cosas de otra forma para que esto no pase y que yo pueda subiros vídeos más continuamente. Pero bueno, dicho todo esto, hoy vengo con un vídeo que me hace mucha ilusión. Todos me hacen ilusión porque si no, no los haría, pero bueno, no es mis libros favoritos del 2025, que yo sé que todavía falta porque no lo he hecho. Lo voy a subir, me da igual que sea en abril y que estemos ya bastante adentrados en el 2025, yo lo voy a subir porque a mí me hace mucha ilusión subir ese vídeo. Subiré un poquito más adelante, seguramente pues lo que os digo en abril, porque va a ser un vídeo largo, seguramente, entonces me lleva más tiempo por la edición, por los subtítulos, por todo. Entonces lo voy a hacer, pero hoy no me da tiempo a grabarlo, entonces lo grabaré uno de estos días y lo subiré un poquito más adelante. Pero este vídeo pues es uno que espero que sea un poquito más corto, aunque ya me estoy enrollando con la introducción, y es que os voy a contar cuáles son mis libros más esperados del 2025 y así me compartís también libros que vosotros estáis esperando, de libros que se publiquen en este año me refiero. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el videazo. Voy a ir por orden cronológico, ¿vale? De salida, de fecha de lanzamiento de estos libros. El primero de todos ya ha salido y ya me lo he leído. Salió en inglés el 4 de febrero y ha salido en español, Caída Libre, el 13 de marzo. Me lo he leído ya, es el nuevo de Ali Hazelwood. La verdad es que si habéis visto el vídeo anterior en el que hablaba de mis peores lecturas del 2024, veréis que entre ellos está el de Not in Love de Ali Hazelwood. Claro, después de Not in Love yo la verdad es que tenía un poquito de miedo con este libro porque, a ver, la portada es la que es bastante sugerente y bueno, la historia, sin hacer mucho spoiler, pues tiene, vamos a decir, toques de una relación carnal. No os voy a decir de qué tipo, ya os hablaré de ello en el wrap-up que haga de marzo. Me ha gustado muchísimo, así que estamos contentos. Le he puesto 4 estrellas. Me gusta una cosa que hace Ali y es que advierte a los lectores de lo que va a tratar el libro y que tengan cuidado. Ella dice en un punto que este es uno de los libros que más ha disfrutado escribiendo y yo puedo entender por qué, porque yo también lo he disfrutado un montón. No está entre mis libros super mega favoritos, pero sí está en tercer lugar, lo que significa que es muy bueno para mí, vaya. Entonces, por favor, tenía muchas ganas de que saliese, tenía también mucho miedo, pero no me ha decepcionado, lo cual me hace muy feliz. Así que este es uno de ellos, el primero de ellos de este año. El segundo libro es un libro que yo no esperaba, no lo conocía hasta que lo vi en una librería, leí lo que es un poco la sinopsis y yo dije, este libro está diciendo Luisa, léeme. Así que me lo compré, salió el 4 de marzo, hace poquísimo, y es Our Infinite Fates o Nuestros Destinos Infinitos en español, de Laura Steven. En la letra la verdad es que es enorme, así que no creo que me lleve mucho leerlo. Tengo bastantes ganas y además, según tengo entendido, porque lo estuve buscando, es autoconclusivo. Gracias por fin por hacer un libro de fantasía autoconclusivo. Así como sinopsis que yo también sé, es que estas dos personas que salen en la portada están enamorados. Lo que pasa es que están condenados a matarse en todas las vidas que viven, y viven un montón de vidas. Entonces es un amor imposible porque se están matando todo el rato. Me imagino que es un poco, a lo mejor, amor prohibido o no lo sé, porque no lo he leído, pero cuando lo lea os contaré. Pero vamos, yo leí eso y dije, lo necesito. Además lo han comparado con La vida invisible de Addie LaRue. Además sale aquí Victoria Schwab y tengo ganas y dije, pues ¿por qué no? Adelante. El siguiente libro que estoy esperando con ansias, que es romántica, es el nuevo libro de Beth O'Leary, que es Swept Away. Tengo muchísimas ganas de leerlo, la verdad. Después del último libro de Beth O'Leary, que fue el de The Wake Up Call, que me gustó mucho, la verdad, porque yo con Beth O'Leary tengo una relación un poco diferente, un poco complicada, porque no todos sus libros me han gustado. Hay unos que me han gustado muchísimo y otros que no me han gustado tanto. Me voy a arriesgar con este libro y me lo voy a comprar directamente. Si no me gusta, ya me pensaré si me compraré el resto de aquí en adelante, pero me gustó tanto de Wake Up Call que quiero confiar en Beth O'Leary, así que bueno, hasta donde sé va sobre 2 personas que no sé por qué se embarcan en un crucero y claro, están durante todo el crucero encerrados juntos y resulta que estas 2 personas pues han tenido un rollo de una noche. Y bueno, y ya está, hasta ahí sé.
y tengo muchas ganas, sale el 1 de abril, así que el siguiente libro yo ya lo tengo, salió el 4 de diciembre en inglés, pero estoy esperando a una amiga para que salga en español, porque vamos a leerlo 3 amigas juntas. Estamos esperando a que se publique en español. Se publica el 1 de abril también, que es Quicksilver. Habéis hablado mucho de Quicksilver, tanto que yo dije, me da igual que no esté en bolsillo, me lo voy a comprar. No me arrepiento, la verdad, porque me parece bastante cómodo dentro de lo que es. Tengo muchísimas ganas de leerlo, o sea, me estoy muriendo porque sea ya abril y poder empezar este libro. He visto fanarts del Kingfisher y Dios santo. Y ella, la Saeris creo que se llama. ¿Sí? Guapísima la tía. Entonces tengo muchas ganas de leer este libro y de contaros. Así que bueno, a ver cuántos van a ser, también os digo, porque este es el primero. Pero bueno, mirad, me da igual. Ya me doy por vencida con el tema de las sagas. Así que bueno. Este es otro. ¿Os acordáis, verdad, que yo en un vídeo, no sé cuál, os lo intentaré poner por aquí, dije que uno de mis propósitos era leer en 2025 Powerless, porque ya lo había retrasado mucho? Bueno, pues me estoy leyendo actualmente Powerless y Powerful, estoy haciendo el tándem, y tengo Reckless también. Pero el 8 de abril sale Fearless, tanto en español como en inglés. Pues obviamente esa va a ser una de mis lecturas esperadas de este año. Obviamente no tengo tanto hype porque al final me acabo de empezar esta saga y pues bueno, estoy en ello, ¿no? Tengo que decir que estoy un poco enfadada, no sé qué va a pasar, porque he visto que no sale así en pequeñito, de primeras sale solo en grande y yo no me voy a comprar el libro en grande cuando tengo estos enanos. No, lo siento mucho, pero eso no se hace. Espero que lo saquen en pequeño, en blandita, y si no, pues ya veré cómo lo hago, pero yo necesito mi librito chiquito. Para contaros un poco, Powerless va sobre Pedin, creo que se dice su nombre, que es una chiquita que vive de robar comida y dinero a la gente. Y pues tiene una alianza con otra chiquita que es costurera y ella vende pues sus ropas en el mercado. El caso es que el mundo que crea Lauren Roberts en este libro es una sociedad, vamos a decir, elitista, en la que están las personas que tienen poderes y claro, dentro de esos poderes hay algunos más fuertes y otros menos fuertes. Y también hay personas que nacen sin tener ningún tipo de poder. Pedin, una de ellas. Lo que pasa es que el rey ha decidido hacer una purga de estas personas y está matando a todas las personas ordinarias, se llaman, que no tienen ningún tipo de poder. Pedin logra sobrevivir inventándose que sí que tiene un poder que ella puede demostrar y así es como va sobreviviendo. El caso es que por una cosa u otra acaba salvando al príncipe Kai de que le maten básicamente y pues acaba metiéndose en una especie de juegos del hambre y ahí estoy. No voy a contar más, tampoco puedo contar más, pero bueno. Hay mucha química entre Kai y Pedin, les shipeo por supuesto. Y luego Powerful trata sobre la amiga de Pedin cuando ella se va. Entonces, pues lo que le pasa. Y esto literalmente hasta donde he leído es una novela romántica, es... Dios santo, creí que me iba a costar más, pero... Así que nada, Fearless es el final de la trilogía, que esto es una trilogía, gracias a Dios, y pues ya hablaremos más de Fearless cuando salga y cuando yo pueda leerlo y tenerlo en chiquito. Hablemos ahora de uno de los libros que más espero este año, y es el nuevo libro de mi queridísima Emily Henry, que se llama Great Big Beautiful Life. Sale el 22 de abril. Necesito tener ese libro ya entre mis manos, leérmelo y ser feliz. No tengo ni idea de lo que va. Creo que va de 2 escritores, como le gusta a esta mujer, ¿eh? 2 escritores como que se proponen un reto y es escribir la misma historia, pero claro, cada uno a su manera. Y pues es como una competición, vamos a decir. Y ya está, no sé más, ni quiero saber más. Tengo muchísimas ganas de que salga este libro, o sea... Por favor. Esto lo vamos a unir con el otro libro que más ganas tengo de leer, que es Rewind It Back, de Liston Ford, ¿eh? El 5º de Windy City Series. Y el final, lamentablemente, para todos lo vamos a pasar mal. Bueno, es que... ¡qué ganas tengo! El protagonista es Río. A Río le conocemos desde el puñetero primer libro. Es el graciosillo, el que nunca tiene pareja porque nadie se fija en él realmente, porque todos lo tratan como o a un hermano o a un amigo, al payasete, ¿no? Bueno, pues la sinopsis es, básicamente, hasta donde esté, su interés amoroso va a ser Hallie. Bueno, pues Hallie ya conocía a Río, es su amiga de la infancia, han estado juntos, se han enamorado, se han roto el corazón. Fueron vecinos y por eso se conocieron y luego ya perdieron contacto. Pero resulta que ahora, porque Río parece ser que quiere redecorar su casa, pues va a aparecer Hallie, que se dedica a ello, y se va a tener que ocupar de su casa. Y yo no puedo más.
Necesito ese libro. ¡Ya! Para ayer, por favor. Hiperventilo. Este sale el 20 de mayo, queda un poquito, pero ¡uf! ¡Dios santo! Casi un mes después del Emily Henry, yo estoy loquísima. Escuchen, escuchen, escuchen. Junto a esto, hace unos días se anunció que iba a salir el 6º libro de Los chicos de Tommen de Chloe Walsh. ¡Dios santo! Yo creía que se iba a llamar Claiming 10. Parece ser que ahora se llama Releasing 10. No lo sé, no estoy muy segura. No sé cómo se va a llamar, no me importa, mientras salga el libro, sinceramente. Porque luego yo estuve investigando como que en Amazon que salía el 26 de enero del 2026 y yo, ¿qué? No. Entonces pues estoy un poco como loca, ¿no? Porque es verdad que los protagonistas de este libro no son mis favoritos, pero aún así tengo ganas de leerlo. Este va a tratar sobre Hugh, el hermano de Claire, y Lizzie, la amiga de Claire y de Shannon. Lizzie no es mi persona favorita, vamos a decir, porque quiero mucho a Gypsy, pero bueno, creo que le pasan cosas y parece ser que tiene un trastorno de bipolaridad del que no estábamos muy enterados ninguno hasta ahora, hasta que ha salido la trama. Y siempre se ha notado esa tensión que hay entre Hugh y Lizzie, aunque estén con personas distintas, porque sabemos de los libros anteriores que Lizzie está con Philly, Patrick, ¿no? Se llamaba Patrick Philly. Y Hugh ya estaba con Kate. Bueno, ya me habéis entendido. Pero es que estas dos personas tienen demasiada química, va a haber cuernos de por medio, I know. Y nada, la verdad es que Lizzie y Hugh van a ser endgame y lo sabemos todos desde que vemos la tensión que hay entre ellos. Así que veremos qué tal se da la situación. Este todavía no tiene fecha de lanzamiento, por lo que os digo. Supuestamente, según Instagram, el Instagram de la autora, pues en mayo. Pero como que puede ser enero del 2026 también, por lo que veo. Pero bueno, que salga. Bueno. El siguiente, otro de los libros que más espero este año, y eso que solo me he leído el primer libro de esta saga, pero es el 4º de la saga Gods and Monsters, que el primero es el libro de Azrael. ¿Por qué diréis no te has leído todavía el segundo y el tercero cuando ya están? Porque soy una persona que lleva mal el hype. Entonces he decidido que, como al final, la fecha original de publicación de este libro era el 27 de mayo, pero se ha retrasado hasta el 5 de agosto. Entonces yo dije, ok, más tiempo para leerlo. Y he decidido leerme tanto el segundo como el tercero entre junio y julio, así cuando salga en agosto, el cuarto me lo voy a poder leer del tirón y no voy a tener que aguantar tanto hype. Que sí, que luego voy a tener que aguantar el hype hasta que salga el quinto, hasta que salga el sexto y el séptimo, porque van a hacer 7 libros al final. Yes, of course. Pero me da absolutamente igual. I don't care. ¿Vale? Solo quiero leer esos 3 de golpe y que nadie me interrumpa, ¿vale? Gracias. Así que tengo muchísimas ganas, por supuesto, de seguir con la historia de Sam, Kiel y Diana, que les quiero con todo mi corazón, pero voy a esperar a junio, que ya quedan, ¿qué? 2 meses. No pasa nada, en junio desapareceré y estaré con my lovers. Ok, escúchenme. Se va a anunciar algo de acotar. Y yo estoy ready para ello. Así que, por supuesto, estoy esperando a acotar 6. Sarah J. Maas, espero que este año lo saques. Me voy a volver completamente majara, pero espero que saques ya acotar 6. Y espero que sea de Azriel, porque si no... no me importa Lane. Es que no me importa, como si no haces nada de Lane. No me importa. Así que bueno, acotar 6 es otro de mis lanzamientos más esperados. No tenemos fecha, no tenemos nada, pero aquí estamos los valientes fans de acotar esperando. Así que... acotar 6. Y finalmente, otro libro que estoy esperando mucho es el segundo, la secuela de Novia de Ali Hazelwood, que se llama Mate. Este libro va, pues, sobre la amiga de Misery. ¿Cómo se llamaba? ¿Sirina? ¿Selena? ¿Cómo se llamaba? La chiquita. Bueno, el caso es que al final de Novia, this is spoiler, así que tener cuidado, pues se desvela que es Mate de otro hombre lobo, pero ella rechaza el vínculo porque ella no quiere estar en una relación con esta persona, bueno, con ninguna persona en general, pero el libro va de ellos porque el otro la va a intentar convencer, así que I'm so weird. Ese es otro que estoy esperando bastante. Este sale el 7 de octubre, así que todavía queda. Y por el momento esos son los que espero, porque es verdad que estoy como con sagas diferentes y que tengo otras muchas pendientes, pero ya está. Esos son los que me dan hype. Por supuesto, ha salido, no sé qué número ya es, el 8º a lo mejor, de Jennifer Armentrout, de Nacida de Sangre y Ceniza se llama.
Bueno, yo solo tengo los 2 primeros libros, no me los he leído todavía, pero tengo pensado, como os dije, leerme todo de Sangre y Cenizas este año, y creo que voy a hacerlo, pero a partir de lo que es agosto o así. Entonces, por supuesto que yo creo que si ya estuviese metida en la saga estaría súper ilusionada por el que acaba de salir, que salió, nada, a principios de marzo también. Pero claro, como no estoy metida en la historia, pues no me emociona tanto, pero yo es que me va a emocionar, no sé si me entendéis. Y bueno, creo que queda uno después de este, corregidme si me equivoco porque no estoy metida todavía en esta saga, entonces no estoy muy segura, pero creo que queda uno y ya se acaba la saga de Sangre y Cenizas. Entonces yo estoy contentísima, o sea, supongo que lo pasaré mal como con Trono de Cristal, que todavía no nos leemos el último libro, Marta y yo, porque no queremos sufrir ni queremos terminarla, pero a la vez estoy contenta porque me lo puedo acabar, que tiene un puñetero final y no tengo que esperar. Así que bueno, bien. Así que pues eso. Esas son las novedades que yo más espero este año, que más ganas tengo de leer, que me voy a comprar de una, que el día del lanzamiento voy a ser la pesada que llame a la puerta de la librería en plan toc toc toc, give me my book please. So, sí, esa persona soy yo y creo que me van a hacer muy feliz todas estas lecturas, o no, a lo mejor me destrozan, no lo sabemos, pero tengo muchas ganas de leerlo y estas son las lecturas aseguradas que voy a hacer este 2025. Luego lo demás, pues el viento me llevará de un lado a otro. Así que nada, contadme cuáles son las lecturas que vosotros más esperáis de este 2025, si tenéis alguna, si coincidimos en alguna, si diferimos, si tenéis alguna otra que me pueda llamar la atención, pues contadme, por favor, hablemos y hablemos. Y nada, otra vez siento haber estado tan desconectada, la verdad es que es lo que os digo, no me gusta dar una mala imagen por aquí, que sé que es lo más normal del mundo porque al final somos personas y cada uno pues tiene sus altibajos, ¿no? Pero no sé, es como que no me gusta deprimir a la gente, entonces pues ala. Pero bueno, intentaré cambiar un poco mi organización, así cuando me den los altibajos yo tendré vídeos preparados de cuando yo no estaba con un altibajo y os podré subir aún así. Así que nada, contadme, hablamos, nos vemos en el siguiente libro y muchas gracias siempre, de verdad, por estar. Yo soy Luisa y esto es Aztiuls. Ya empezamos. De animio, porque va a ser un libro. ¿Cómo se dice? Que la verdad es que la letra es enorme. Bueno, justo voy a tener que abrirlo por donde no es. Pues Dios mío. Great Big Beautiful World. No, por ejemplo nada.